¿Qué pensarías si te digo que el mejor anime de la última década ha estado frente a ti todo este tiempo y ni siquiera lo conoces? Que esta historia única ha pasado bastante desapercibida por el público latino, siendo opacada por otras obras que se pusieron de moda, pero que no hay punto de comparación. Sí, así es, estamos ante una joya perdida, pero hoy te presentaré la obra con una de las series de manga más vendidos de la historia y que aún no conocías. Pero antes de comenzar con este video, dale click al botón de like y suscríbete para que este video llegue a muchos otakus que aún no conocen esta maravilla. Hola mis sobrinitos otakus, soy la tía Scatrix y el día de hoy hablaremos de Kingdom, el tesoro oculto del anime. Quédate hasta el final porque hay varias cosas que tienes que saber antes de aventurarte a ver el anime. No te preocupes, no habrá spoilers relevantes. Primero que nada, debo advertirte que la animación de la primera temporada no es nada buena y envejeció muy mal, puesto que usaron animación 3D y era el año 2012. Seguramente la serie tenía muy bajo presupuesto y por eso optaron por hacer un cáliz usando este tipo de animación que sabemos que no es para nada de agrado del público japonés, que está acostumbrado a una animación 2D y pues tampoco del latino. Actualmente los estudios han sabido mezclar adecuadamente ambos tipos de animación junto con el CGI para entregarnos animaciones increíbles como las de Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin, entre otros. Sin embargo, a diferencia de otros animes, Kingdom solo ha podido mejorar su animación en cada temporada. A partir de la temporada 2 hubo una pausa de 7 años para poder sacar la 3, la cual ya supone una mejoría tremenda en todo el diseño de personajes, paisajes, peleas en masa y demás. La temporada 4 todavía tiene una mejoría aún más notoria y la quinta temporada que acaba de estrenarse en enero del 2024 es simplemente maravillosa. Tomemos en cuenta que no solo mejoraron la animación, sino que cada temporada e inclusive dentro de los mismos arcos tenemos rediseños de personajes, ya que van pasando los años en la historia y todos van creciendo o envejeciendo, por lo que es importante diferenciar las edades, especialmente de los personajes principales, que eran niños de 14 o 15 años y algunos hasta menores, pero en la línea de tiempo actual del anime ya son mayores de 20, por lo que veremos muchos rediseños de personaje que nos muestran cómo Shin y otros pasan de niños a adultos valerosos que luchan por su sueño de unificar a la antigua China. ¿De qué trata Kingdom? Kingdom narra una versión ficticia del periodo de los reinos de combate de la antigua China, antes de que el país existiera como tal. Es decir, después de 500 años de guerras incesantes, se logró crear 7 grandes potencias: Chu, Han, Qi, Qin, Wei, Yan y Shao. Nacidos durante el periodo de los reinos combatientes en la antigua China, Xin y Piao son 2 huérfanos de la guerra que trabajaban como sirvientes en una aldea pobre del reino de Qin. Sin embargo, sueñan con convertirse en grandes generales bajo los cielos y entrenan a diario el combate cuerpo a cuerpo. Un día, Piao es llevado al palacio para un propósito desconocido por un ministro que los había visto entrenar, por lo que Xin es separado de su prácticamente hermano. Meses después, Piao regresa a la aldea, pero se encuentra herido de muerte y le pide a Shin que se dirija a otra aldea. ¿Cuál es la sorpresa de Shin al toparse con un chico prácticamente idéntico a Piao, Jin Sheng, el actual rey de Qin? Con esto nos enteramos que Piao sirvió como doble para Sheng, que fue destronado por su hermano menor Chen Yao, y en medio de la disputa por el trono, Piao cumple con su función de doble y es herido de muerte para proteger al verdadero rey. Shin no podía creer lo que estaba pasando y tras un arranque de ira decide calmar su odio y ayudar al rey a recuperar el trono, lo cual le supuso una oportunidad para subir un escalón más para alcanzar su sueño de ser un gran general. Recordemos que Shin era sirviente. En ese tiempo y debido a las castas sociales, Shin ni siquiera tenía nombre y estaba destinado a servir, pero nuestro héroe se niega a aceptar ese camino y decide romper con las cadenas del destino que le había supuesto su propio nacimiento. Forma un vínculo con Sheng y He Liao Diao, quien les ayudó durante el escape de Sheng. Posteriormente se suman otros personajes
al batallón y otros se van. ¿Qué es lo que hace a Kingdom tan impresionante? Su historia, personajes y guión tan bien elaborados. Estamos hablando de un seinen de guerra, donde la estrategia es clave para ganar batallas. El autor representa y explica la situación de los campos de batalla, crea estrategias insólitas para poder ganar las guerras, hace uso de elementos históricos reales, además de que sabe desarrollar increíblemente bien a sus personajes conforme van creciendo, ganando experiencia y con base a las situaciones que tienen que afrontar. Vemos cómo poco a poco nuestros protagonistas van perdiendo a figuras que admiran y quieren, lo que conlleva a que también carguen sus sueños y anhelos sobre sus hombros. Personajes como Qian Lei, Wang Yi, Li Mu, Hua Lin, Lian Po, Biao Gong, Huan Yi, entre otros, han atrapado a la audiencia por su fuerza y astucia, además de ser personajes sumamente bien escritos, con carisma, determinación y sin caer en el típico error de volverlos planos o copias uno del otro. Sin mencionar que muchos de los antes mencionados y otros son enemigos de King, pero ese no es motivo para que no te atrapen y se roben por completo la escena. Kingdom es una historia tan bien elaborada y entretenida que una vez comienzas no podrás dejar de verla o leerla en caso de que leas el manga. El manga de Kingdom actualmente ha vendido más de 100 millones de copias y es una de las series de manga más vendidas de la historia, lo cual solo rectifica lo fabulosa que es esta obra. Desafortunadamente, el anime no es muy popular y la animación del 2013 no ayudó en nada a que la serie se popularizara aún más. Sin embargo, te puedo asegurar que si dejas de lado la animación de las primeras 2 temporadas y te centras en la historia, este anime te va a encantar. Debes darle una oportunidad y verás cómo poco a poco la animación mejora. Inclusive al final de la primera temporada ya vemos un cambio en la animación en relación con el primer episodio. Otra cosa que juega en su contra es que no está doblada al español y para variar, los subtítulos de Crunchyroll están desfasados toda la primera y segunda temporada, lo que hace todavía menos atractivo el anime y que muchas personas que comienzan a verlo desistan y le pierdan la pista. Lo puedes ver con subtítulos en inglés o en portugués, esos ya comprobé que van en tiempo. También estaba disponible en Funimation, pero al ser absorbido por Crunchyroll no sé hasta cuándo podamos seguir accediendo. Ahí los subtítulos en español sí van bien, o de plano puedes buscar otra fuente y de paso ayudar a levantar un reporte en Crunchy para que arreglen el pésimo trabajo de subtitulado de las primeras 2 temporadas. Me gustaría contarte la historia, el argumento y cómo van evolucionando las cosas, pero prometí no hacer spoilers importantes, así que tendrás que ver el anime o leer el manga si quieres saber más sobre esta obra maestra. Por mi parte ha sido todo, no te vayas sin darle al botón de like y suscribirte. Y nos vemos en un próximo video.